La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Reino contra reino. Vamos a mirar en Mateo 24 lo que es reino contra reino. Vamos a mirar el contexto de Mateo 34, comenzando del 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Aquí habla acerca de la destrucción del templo, de la venida de Cristo y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie los engañe. Eso está hablando de doctrina, ¿ok? Es doctrina. Mateo 24 es doctrina. Vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Vamos a mirar lo que simbólicamente es reino contra reino. Y para terminar el versículo dice: y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principios de dolores. El reino contra reino, hermanos, básicamente van a pelear en su familia, con su familia, antes de poder llegar a los pies de Cristo. Y vamos a ver, Cristo mismo lo dice, ¿ok? Está profetizado, ya está profetizado. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Entonces aquí, como está hablando de doctrina, en el contexto, él dice que si nosotros, va a haber guerra. Va a haber guerra. Entonces, el reino contra reino es madre contra la hija, el padre contra el hijo, la suegra contra la nuera. Ese es reino contra reino y se los va a demostrar. Acuérdense, aquí estamos estudiando los símbolos. Es simbología, es los símbolos o la figura. ¿Ok? Esto es principios de dolores. En una mujer antes de tener un niño, ¿qué pasa? Los principios de dolores antes de que una persona nazca de nuevo en Cristo Jesús, antes de la venida de Cristo al corazón de una persona, tiene dolores de parto. El principio de los dolores de parto es las peleas en la familia, porque los enemigos de los cristianos están en su casa. Ok, fíjense, Mateo 10, del 34 al 39. Estamos hablando de reino, ok. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. Hay una diferencia entre en la tierra y en el espíritu. Okay, dice: yo no he venido a traer paz a la tierra. Porque el reino de Cristo no es carnal, es espiritual. ¿Ok? No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido a resulta que es Cristo el que vino a poner disensión, fíjense, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Se fijan? Es Cristo quien dice esto, hermanos. Es Cristo, es profecía. Ya estaba escrito en el libro de Deuteronomio. Y fíjense en el contexto, ¿ok? El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la encontrará. Ok, fíjense.
Ustedes deben de dejar de leer la Biblia literalmente, hermano. Todo es simbólico. Por lo menos lo que habla Jesús es simbólico. Mucho de lo que habla Pablo también viene y agarra del Antiguo Testamento y luego lo dice simbólicamente. Hay cosas que las dice literalmente, pero hay varias cosas que aún Pablo también dice simbólicamente. Por ejemplo, les dice a los corintios, junten ahí una lana, un dinero. Y resulta que los corintios se enojaron. No, tú nomás nos quieres bajar la feria, Pablo. Entonces Pablo dice que no es lo que dice la ley, que no le pondrán bozal al buey que trilla. Eso lo trae de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Y él mismo lo dice, si yo vine a traerles lo espiritual, el reino de Dios, ustedes andan chillones ahí porque les pido lo carnal, que no es gran cosa. Todo es simbólico, hermanos. Juan 3:3, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No lo puede ver. Hay que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. 3:5 de Juan, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El reino de Dios. Está el reino de Dios y está el reino de Satanás. Okay. En Juan 18:36 dice, respondiendo Jesús, aquí está cuando Satanás lo tentó. Aquí es cuando habla con Pilato. Y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Vayan y vean el contexto de Juan 18:36. Jesús le contestó, mi reino, Pilato, no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearán para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, no es carnal, Pilato, es espiritual. Lucas 17:20-21. Fíjense bien, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, Jesús respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. O sea, la venida de Cristo Jesús a sus corazones no viene con advertencia. Por eso debemos de estar despiertos. Ni dirán, aquí está o allá está, porque he aquí el reino de Dios está entre ustedes. Cristo es el reino de Dios. Donde está el rey, ahí está el reino. Ahora vamos a donde dijo el Señor. Deuteronomio 28. Están las bendiciones por la obediencia. El Señor les dio 10 mandamientos para que los cumplieran. Si los cumplen van a ser bendecidos. Ustedes, sus hijos y todo lo que tienen hasta 1000 generaciones. Pero si no los cumplen, malditos serán ustedes, sus hijos, hasta la 3ª y 4ª generación y todo lo que tienen. Y esto va a ser lo que les va a pasar. Aquí nada más me voy a enfocar en relación en el reino. Dice, si desobedeces, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. ¿Cuántos somos desobedientes para con nuestro Padre Dios? Todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Entonces, la ley es nuestro ayo. Entonces, nosotros venimos de la maldición a la bendición. Nosotros no podemos recibir a Cristo si antes que haya pelea en nuestras casas. Hay gente que dice, no, yo no quisiera. Hay padres que dicen, yo no quisiera que mis hijos se pelearan. Pues entonces no conocen lo que dijo Cristo. ¿Qué no está diciendo Cristo? Que los que van a pelear contigo son los de tu casa. Jeremías 28, del 8 y 9. En ese contexto, Jeremías viene y les profetiza que se arrepientan, porque va a venir del norte y los va a destruir Babilonia. Entonces sale un falso profeta, Ananías, y les dice, no es cierto, Dios dice que va a haber paz y seguridad. Egipto va a venir y nos va a defender de mano de Babilonia. Entonces Jeremías
le habla acerca de la guerra. Fíjense, yo nomás les estoy dando 8 y 9. Los profetas que fueron antes de mí, antes de Jeremías, y antes de ti en tiempos pasados, profetizaron guerra. Moisés profetizó guerra. Isaías profetizó guerra. Aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. Esto es lo que está hablando Cristo, hermanos. Estas son las pestilencias y las guerras. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Ahora, ¿quién es el que profetiza la paz? El que profetizó a Cristo. Los que predicamos a Cristo andamos predicando la paz, porque Cristo es el príncipe de la paz. ¿Ok? Ahora, por darles a un versículo del Nuevo Testamento, Efesios 5:5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de los cielos, en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, en Isaías 19, aquí está la profecía también, acerca de lo que habló Jeremías, lo que les acabo de leer. Fíjense bien, profecía sobre Egipto. Ya Dios había sacado de Egipto a la nación, ya les había dado las tierras. Esto fue como, Isaías vivió como unos casi 700 años después de Moisés. O sea, cuando lo sacó de tierra de servidumbre, de Egipto. Entonces aquí hay una profecía. Ok, esta profecía es lo que está diciendo Cristo, hermanos, a la iglesia. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto. Y los ídolos de Egipto temblarán delante de él. ¿Quiénes son los hijos de Egipto? Los que viven en Egipto, que son idólatras. Y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcios contra egipcios. Los israelitas que estaban en Egipto, por ejemplo, hermanos, nosotros estamos en Egipto antes de entender de que somos lavados con la sangre del Cordero. Somos esclavos del pecado. ¿Ok? Y como somos esclavos del pecado, somos esclavos, simbólicamente estamos en Egipto. ¿Ok? So aquí dice, levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano. Esos son los dolores. Los del principio de dolores. Cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. So Cristo saca de todas estas escrituras para hacerle entender a la iglesia. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él y destruiré su consejo. Preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Y entregaré a Egipto en manos de señor duro. ¿Okay? ¿Quién fue el señor duro? Fue Nabucodonosor. Les dio duro. Rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Y las aguas del mar faltarán. Simbólicamente es Satanás para la iglesia, hermanos. Las aguas del mar faltarán y el río se agotará y se secará. Y se alejarán los ríos y se agotarán y secarán las corrientes de los fosos. La caña y el carrizo serán cortados. Todo esto es simbólico. La pradera de junto al río, de junto a la ribera del río y todo sementera del río se secarán, se perderán y no serán más. Los pescadores también se entristecerán, harán duelo, todos los que echan anzuelo en el río desfallecerán, los que entienden redes sobre las aguas, los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces.
Ah, fíjense bien, me voy a brincar, síganlo leyendo. En el 14, Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. Y no aprovechará a Egipto cosa que haga la cabeza o la cola. Yo ya expliqué lo que es la cabeza o la cola. La rama o el junco. Nosotros somos la rama, Cristo es el junco. En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos. El pueblo que levantó contra Egipto eran crueles, hermanos, fueron muy crueles, que es simbólico de Satanás es cruel. La tierra de Judá será de espanto a Egipto. Aquí ya es la iglesia, una iglesia. Nosotros nos enseñoreamos de los que pelean contra nosotros. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa de consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. O sea, la tierra de Judá es la iglesia, hermanos, ¿ok? Los que creen en Cristo, los que siguen a Cristo. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán, y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Eres. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará Salvador y príncipe que los libre. Aquí está el Mesías. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio, oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les serán clemente, y los sanará. Ok. So, yo voy a parar ahí en relación a esto. Entonces, déjeme ver. So, yo les hablé en relación al reino. Creo que no. Mateo 4:8. No, sí, ya se los leí. Buscar primeramente el reino de Dios, o sea, Jesús y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. 12:28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, o por el Espíritu Santo, o por los ángeles, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Está la destrucción del templo, que es la escritura con la que comencé. Entonces ya sabemos que Jesús es la causa de división. Yo, por seguir a Cristo y predicar a Cristo, yo tengo familia que pelea contra mí, así como lo dijo Cristo. Juan 18:36, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Entonces, Cristo, hermanos, es el reino de Dios, y obviamente el reino de Satanás pelea contra el reino de Dios, pero aún también los hijos de Satanás pelean entre ellos mismos. ¿Okay? Entonces, Mateo 24 habla de doctrina, hermanos, pero si se fijan, es principio de dolores. Es principio de dolores. Por ejemplo, Pablo a los Gálatas les predicó, recibieron el Espíritu Santo porque creyeron en Jesús, pero luego se volvieron a la ley. Entonces Pablo dice, ¡ay, Gálatas insensatos! Ese es el contexto. Y les dice, por los que vuelvo a tener dolores de parto, hablando como madre. O sea, porque ya se estaban yendo al mundo. Ok, entonces, en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 está hablando las peleas en la familia.
Los que siguen a Cristo en la familia van a ser perseguidos. A mismo Jesús los persiguieron sus propios hermanos, hijos de María. Lo persiguieron a él. O sea, si tú eres, ¿por qué no vas y te haces presente allá? Dice Jesús, vayan ustedes. Eso es así, hermanos. Eso es bíblico, pero esos son los principios de dolores. Entonces, antes de que un niño nazca, tiene que haber principios de dolores. Ok, la buena noticia es de que Cristo cambia los corazones. Si, por ejemplo, si tú sigues a Cristo y tú predicas a Cristo, tu familia se va a levantar contra ti. En mi caso, tengo un hermano que él sigue el evangelio de la prosperidad. Tengo otro hermano que es adventista y siempre anda de alguna forma peleando conmigo que debo de guardar el sábado. Y esta otra persona que es el que está enfermo, el que tiene cáncer, al que yo le prediqué en relación a... Y sí, o sea, te van a pelear de una forma o de otra, pero ¿qué nos dice el Señor? Bendícelos. Bendícelos, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Van a venir contra ti. Van a venir contra ti, pero ¿qué tienes que hacer? Bendícelos. Esa es ellos eventualmente se van a dar cuenta que yo estoy contigo. Ellos están peleando contra mí. No saben que yo te puse en esto. Pero así está escrito, hermanos, que no les venga de sorpresa. ¿Eh? Entonces, sus hermanos y su familia va a pelear contra ustedes. Bendigan a su familia, ¿ok? Porque ese es el mandato de Cristo. En esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Entonces, aun cuando nos desean malas cosas, ¿qué tenemos que hacer? Bendecirlos. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.